Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Kleiber. En este video veremos qué es el switch y cómo usarlo en Windows. El switch es lo que nos permite, a partir de un valor, nosotros tenemos por ejemplo una variable, elegir una opción en base al valor de esa variable. Por ejemplo, si nuestra variable tuviera el valor de 1 y yo tengo case 1 acá, las instrucciones que se ejecutarían en base al valor de esta variable serían estas instrucciones. El switch realmente es como un tipo de if, pero con más opciones, por así llamarle de alguna manera. Entonces nosotros tenemos ese valor y puede elegir entre estas opciones, pero también tiene el other case. Si en caso la variable no toma el valor de este case o de la cantidad de case que tengamos debajo de esto, entonces si no ocurre ninguno de esos valores, entonces va a tomar lo que es el other case y va a ejecutar estas opciones. Es la última opción que puede tomar en caso que las demás no se cumplan. Bien, la estructura que utilizamos en el switch es switch, variable, los case, el other case y el aim para cerrar lo que es el bloque del switch. Muy bien, vamos a ver en Windows cómo se programa con esto. De hecho, ya a partir de este video vamos a hacer un poquito más interactivo lo que es la parte de lo que vayamos aprendiendo. Vamos a intentar de utilizar todo lo que hemos aprendido anteriormente para que vayamos viendo cómo se utiliza ya un poquito más enfocado en la vida real. Vamos a crear entonces un proyecto, va a ser de tipo aplicación Windows o Linux. Vamos a ponerle el nombre de nuestro proyecto, elección de sabores con switch, así se va a llamar nuestra. Y ahorita les explico por qué le vamos a poner elección de sabores con switch. Le damos siguiente, va a ser plataforma Windows, le damos siguiente, vamos a crear un proyecto en blanco, le damos siguiente. Va a ser de 32 bits con ventanas, le damos siguiente. No vamos a utilizar el SSM, le damos siguiente. Vamos a utilizar lo que son los prefijos, le damos siguiente. Y vamos a utilizar esta plantilla, le damos siguiente. El lenguaje va a ser solamente español por el momento. No vamos a utilizar una base de datos, le damos siguiente. Le damos siguiente y vamos a crear nuestra ventana para nuestro proyecto. Va a ser de tipo estándar, va a ser en blanco, le damos siguiente. Y tenemos aquí elección de sabor. Le vamos a poner. La idea va a ser que nuestra ventana nos permita elegir un sabor y hacer un botón para cobrar ese sabor que en este caso está eligiendo lo que es el cliente. Bien, el switch visual, por decir, por llamarle de alguna manera, en Windows sería en este caso lo que es el botón de opciones. El botón de opciones nos permite elegir entre diferentes opciones, tal y como se hace con el switch. Vamos a hacer nuestro radio button, también se llama de manera más técnica, y vamos a ponerle sabores. El título no va a llevar ningún título. Y vamos a ponerle acá que el contenido del control de opciones es donde nos permite poner las diferentes opciones que tenemos acá. Vamos a ponerle que va a ser sabor fresa, sabor vainilla. Vamos a agregar otro que sea sabor chocolate. Y vamos a agregar otro que sea sabor fresa, vainilla, chocolate. Y tenemos durazno, vamos a ponerle durazno. Tenemos 4 sabores en nuestras opciones, le damos siguiente, aplicar y aceptar, y ya tenemos esos 4 sabores. Vamos a ponerle un texto aquí para que se vea más bonito nuestro proyecto, y vamos a poner acá, esto va a ser lista sabores, se va a llamar lista sabores. Una recomendación que les hago a los que están iniciando en la programación, o incluso a los que ya están más avanzados, es que siempre los nombres sean muy claros sobre lo que estamos tratando, ¿sí? Porque muchas veces, se tiene la mala costumbre de ponerle, por ejemplo, LS. Es una lista de sabores, pero eso solamente lo sabes tú porque tú lo programaste, y hasta eso, pasando 6 meses o más tiempo, pues ya ni tú te vas a acordar por qué le pusiste LS a esto. Entonces vamos a poner claramente de qué se trata en nuestro control, nuestro texto, nuestra variable, todo deben de ser muy claras. Sabores, lista de sabores, incluso le podemos poner hasta lista de sabores, no tenemos ningún problema. Yo utilizo se le llama notación a la manera en cómo escribimos, para que podemos manejarlo de dos maneras. Por ejemplo, aquí podríamos poner lista de
sabores. Algunos programadores lo utilizan de esta manera. No hay ningún problema, o bien así como yo lo utilizo, como a ti se te haga más cómodo, lo puedes utilizar. Lista de sabores. Yo prefiero escribirlo así sin los guiones, así me evito los guiones. Entonces acá nuestro título no perdón, aquí va a decir elige tu sabor, y le damos a aplicar y le damos a aceptar. Vamos a modificar el estilo para que se vea mucho mejor nuestro proyecto, y vamos a ponerle un tamaño de 15 que sea en negrita, y le vamos a cambiar el color de la fuente. Le damos clic acá y le vamos a poner un color naranja. Le damos a aplicar, estiramos esto acá para que se vea el texto completo, y ya tenemos eso. Entonces vamos a utilizar un botón que va a ser el de cobrar. Le vamos a poner, el botón se va a llamar cobrar. Bien, dentro de nuestro botón vamos a utilizar, en este caso ya vamos a ir en materia del switch, y vamos a utilizar el switch. Entonces vamos a ponerle switch, y vamos a elegir nuestro radio sabores, y de manera automática es una de las cosas y de las maravillas que trae Windows, es que como tú creaste tu botón de opciones con diferentes opciones, y cada una de ellas ya le pusiste un contenido o un texto, de manera automática Windows, en el momento que tú decides poner en un switch un radio de sabores, de manera automática te está poniendo el texto y el número. Esto quiere decir que cuando tú elijas fresa, el valor va a ser 1. De hecho lo vamos a ver ahorita con el debug, ya sabemos debuguear. Vainilla va a ser 2, 3 para chocolate y 4 para durazno, que es lo que nos pone acá. Entonces esto nos ahorra muchísimo tiempo. Si tuviéramos 10 opciones, las 10 opciones las lista de manera automática en Windows. Para empezar a practicar vamos a poner un info, que ya recordamos que es la ventanita que nos aparece la información, y le vamos a poner eligió el sabor para probar nada más. Y ahorita vamos a hacer la parte de la cobranza. Le ponemos esto acá. Aquí ya no va a ser fresa, va a ser vainilla. Lo que hice fue control C, control V, señalo, control C y control V. Si te acostumbras a programar de esa manera, vas a poder avanzar mucho más rápido todavía. Entonces es fresa, vainilla, chocolate, y vamos a copiar esto nuevamente y vamos a ponerle acá que va a ser el chocolate, y vamos a ponerle que sea sabor durazno. Esa es la elección del cliente. Vamos a ver si esto funciona ya correctamente. Vamos a irnos a nuestra ventana ejecutable, señalamos vainilla, le damos cobrar y nos dice eligió el sabor vainilla. Nos vamos a chocolate, le damos cobrar, chocolate, durazno, cobrar, y eligió durazno. Vamos a utilizar el debug para ver qué valores va llevando nuestro switch, y vamos a ponerle nuestro punto de depuración en esta parte. Entonces corremos nuestra ventana, elegimos un sabor, le damos cobrar, sabemos que esto se detiene acá con la flechita, con paso a paso seguimos y vemos que en este caso radio sabores lleva un valor de 2, por consecuencia se salta el case 1, de hecho se va a saltar el case 3, 3, 4 y se va a meter en lo que es el case 2. Le damos siguiente, vemos que se mete al case 2, ejecuta lo que es el info, le damos siguiente y se sale del sistema, y obviamente nos aparece info, eligió el sabor vainilla, le damos a aceptar y vemos acá que ya terminó todo el proceso. Entonces solamente eligió esta opción y de ahí se salió. Ok, bien, entonces está funcionando perfectamente nuestro switch. Ahora vamos a ponerle la parte de lo que es el cobro. Bien, acá nosotros vamos a decir que elige tu sabor y vamos a ponerle otro texto acá, control C, control V, y vamos a ponerle acá esto, descripción. Le vamos a poner que esto es el precio helado, precio helado, precio del helado, y vamos a ponerle que cada helado cuesta 15 pesos. 15 pesos mexicanos en este caso, pues ya ustedes lo convierten en la moneda que tengan en su país. Muy bien, precio del helado 15 pesos. Y vamos a ponerle un EDT acá también. Vamos a poner creación. Vamos a ponerle de entrada. Vamos a ponerle un EDT. El cliente paga con, le vamos a poner
Vamos a ponerle un poquito más de estilo a esto. En el estilo le vamos a poner que sea de 15 también. Y vamos a poner lo que es el color de la fuente en un color, vamos a ver cómo se ve así de morado. No creo que no combina mucho. En verde, aplicar. Y vamos a dejarlo, yo creo que en azul. Vamos a aplicar. Y tenemos acá. Como aquí vamos a recibir, en este caso, un dato de tipo moneda, vamos a ponerle también a este cliente pago. Le vamos a poner que el tipo que va a recibir es de tipo monetario, para que nos agregue la divisa, o en este caso el símbolo que nosotros hayamos elegido. En este caso, como está definido por el proyecto, es en base al idioma que ustedes tengan en su país. En este caso me pone lo que es un signo de pesos por la moneda que nosotros utilizamos aquí en México. Bien, entonces esto vamos a hacerlo un poquito más grande, es que se vea más estético. Y tenemos eso. Entonces el helado cuesta 15 pesos. Vamos a ver cuánto paga el cliente, con cuánto está pagando. En nuestro botón cobrar vamos a modificarle, le vamos a poner la descripción y vamos a ponerle el estilo también, que esté en 20 y que quede en el color blanco. Esto vamos a hacer más pequeñito también. Siempre que ustedes, una de las sugerencias que puedo darles como programadores, siempre que ustedes estén diseñando un sistema, vayan corrigiendo todo, que no les quede errores, como por ejemplo acá ahorita vamos a corregir esto, que no les quede ningún solo error, para que no tengan que estar regresando, revisando posteriormente su proyecto, ¿no? Vayan dejando todo en orden. Aquí nos dice que el ancho del control Win elección de sabor, el cliente pago con, es demasiado pequeño para mostrar correctamente el título en español. Si le damos doble clic, recordemos que nos manda directamente a donde estamos. Entonces acá está pasando que está muy pequeño. Con control T, control Alt, nos faltaba, en este caso aparecía el error porque no aparecía el con. Vamos a ponerle al centro y podemos ver que se borra. La ventana Win elección es redimensionable, pero no se ha definido ningún anclaje. El anclaje lo vamos a ver posteriormente. Lo que nos está diciendo aquí, que esta ventana, vamos a hacerle tantito para que ustedes vean qué es lo que está pasando. Corremos nuestra ventana. El problema que está diciendo es de que, por ejemplo, si nosotros movemos esto se queda fijo, debería de ponerse al centro, y a eso se le llama anclaje. Vamos a hacerla que no sea redimensionable para que nos desaparezca este error. Le decimos descripción y le decimos que en nuestra interfase gráfica, que dentro de los parámetros no sea esta ventana, que no se redimensione, que no recuerde el tamaño y que siempre se centre en la pantalla. Le doy a aplicar, aceptar, guardamos y podemos ver que los errores han desaparecido. Entonces tenemos esto. Entonces la idea ahorita es que en el botón cobrar nosotros verifiquemos con un if, que ya lo sabemos, ya lo aprendimos. Con un if verifiquemos con cuánto nos está pagando el cliente, ¿no? Entonces vamos a ponerle, perdón, aquí tenía yo el switch, esto nos va a servir también, ¿sí? En el momento de cobrar va a checar qué sabor está eligiendo y vamos a tener que vamos a crear una variable que se llame precio helado. Como esta variable va a recibir una información de tipo moneda, entonces le ponemos currency, que es el tipo de variable de moneda, y vamos a poner acá entonces que selle precio del helado es igual a 15 pesos, y esto lo vamos a copiar, vamos a pegarlo acá, vamos a pegarlo acá y vamos a pegarlo acá. Todos cuestan 15 pesos. El hecho de poner el precio del helado de esa manera nos va a servir para hacer una modificación que enseguida vamos a checar, ¿no? Entonces vamos a decir, si EDT cliente pago es menor, o sea, lo que el cliente pagó es menor que selle precio del helado, entonces obviamente si eso está pasando, si esta condición se cumple, quiere decir que el cliente está pagando menos de lo que cuesta el helado, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner error y vamos a ponerle un comentario: el cliente no ha completado el pago, y nos vamos a regresar, ¿sí? La otra opción que puede suceder es que
si EDT, cliente pago, es mayor que CY, el precio del helado. Si es mayor que el precio del helado, aquí me equivoqué. Si es mayor, entonces quiere decir que le tenemos que dar cambio, y lo que hacemos va a ser info. Vamos a hacer vamos a crear incluso otra variable que se llame cambio. Vamos a ponerla acá. Aquí podemos ver cómo va tomando forma lo que hemos estado viendo. Esto va a ser de tipo currency también, porque el cambio va a ser moneda. Es CY cambio, y vamos a decirle, bueno, entonces CY cambio es igual a lo que pagó el cliente menos lo que cuesta el helado, precio del helado. Vemos esto y vamos a ponerle info, el cambio del cliente, es vamos a poner, para poder meter el valor que nos está almacenando, en este caso CY cambio. El cambio se utiliza en WinDev lo siguiente: ponemos lo que son los corchetes, ponemos porcentaje y dentro ponemos CY cambio directamente. Esa es una de las maneras que se trabaja en WinDev para poder hacer poder meter una variable dentro la misma línea de texto de esto. Entonces vamos a ver, entonces, ¿qué puede pasar? Estas son las diferentes opciones. Primero, puede pasar que el cliente no pague lo suficiente para el precio del helado, ¿sí? La otra puede ser que el cliente pague más, entonces le tenemos que dar un cambio. Y la siguiente opción, de hecho podemos agarrar nuevamente control C, control B, y si el cliente, lo que pagó el cliente es igual al precio del helado, entonces obviamente que aquí no necesitamos hacer nada de esto. Vamos a ponerle que info, el pago del helado está completo. Vamos a quitar esto y damos control S para grabar. No olviden grabar siempre sus proyectos para que no pierdan información por si ocurre algo como un corte de luz. Ok, bien, entonces creo que ya con esto funciona. Tenemos aquí el switch que elige el info, nos muestra qué sabor es el que le eligió, aunque esto es redundante, ¿no? Pero es para ver cómo va funcionando. Entonces eligió el sabor y EDT el cliente lo que es el cambio, cuando sea mayor, cuando sea menor y cuando sea igual. Veamos si esto funciona. Vamos a correr nuestra ventana. Le damos elige tu sabor, queremos sabor vainilla, el precio del helado 15 pesos, le damos cobrar y vemos que nos vamos paso a paso. Obviamente estas variables todavía no tienen un valor. Se va al switch, radio sabores, lleva el sabor 2 que es el sabor vainilla, le damos siguiente, entra a vainilla, le damos nos menciona el sabor que eligió el cliente, eligió el sabor vainilla, se sigue con lo siguiente, luego se va al if y compara. Aquí EDT cliente con pago tiene 0 porque no le he puesto nada, por consecuencia 0 es menor que 15 pesos que es el precio del helado que asignó acá. Le damos siguiente y como no ha pagado, dice el cliente no ha completado el pago, nos debe de aparecer la ventanita, el cliente no ha completado el pago, le damos a aceptar y se regresa. Ahí se regresa. De hecho, aquí en esta parte del info debemos de hacerle no va a ser necesario el retorno, sino se va a ir a comparar la otra parte. Ok, bien, entonces vamos a probarlo nuevamente. Volvemos a correr, le decimos que ahora es chocolate y el cliente paga con, vamos a ponerle que paga con 50 pesos, le damos cobrar, se va a lo que es nos vamos al depurador, vamos paso a paso, entra al tercer sabor que es chocolate, se va a lo que es info, el sabor es chocolate, le damos paso a paso, nos aparece la ventanita, le damos paso a paso, entra a lo que es hacer la comparación. En la primera no se cumple puesto que 50 no es menor que 15. En este caso sí tiene que entrar en este if porque 50 es mayor que 15. Le damos paso a paso. Aquí hace va a hacer lo que es el proceso de la resta.
y podemos notar que selle cambio vale 35 en este momento, tiene almacenado esos 35. Le damos siguiente, nos dice que el cambio del cliente es 35 pesos, le damos a aceptar y luego hace la siguiente comparación que obviamente no se cumple, le damos siguiente y ya. Bien, aquí podríamos ponerle lo que es un return, puesto que si ya se cumplió esa opción ya no sería necesario que se ejecute las demás. En este caso pues es unas 2-3 líneas de código, pero puede ser que también a partir de aquí nosotros podamos tener 100, 200, 300 líneas de código o a lo mejor muchas funciones, y pues no tiene caso que siga si ya se cumplió esto y se regresa. Por eso le vamos a poner lo que es el return a todos los if para que regrese. Ahora, ¿qué más podemos hacer acá con nuestro proyecto utilizando el switch? Vamos a hacer que los precios varíen dependiendo de, en este caso, del sabor del helado. Le vamos a poner acá en nuestras opciones y le vamos a decir que le vamos a poner precio, vamos a ponerle que este cueste 15 pesos. A vainilla le ponemos un precio de 20 pesos. Vamos a ponerle un signo de pesos. Chocolate va a ser que cueste 25 pesos, 25, y durazno que cueste 30 pesos. Le damos a aplicar, le damos a aceptar y ya podemos ver aquí los diferentes precios. Entonces aquí vamos a empezar a meter un poquito más de código con el switch y decimos, si elige fresa, obviamente se va a ir a lo que es esto. Ya no vamos a poner lo que es el info, esto lo vamos a quitar, puesto que no tiene caso. Y vamos a ponerle acá que nos cambie esto de acá, el precio del helado y esto, ¿sí? Que nos cambie el 15. Entonces para eso vamos a modificar nuestro STC y vamos a ponerle que acá no le vamos a poner el precio, sino lo va a tomar a partir de aquí, de la opción que nosotros elijamos. Nos vamos a cobrar y vamos a ponerle que STC, precio del helado, va a ser igual a lo que tenga STC, lista de sabores. Y aquí vamos a aprender un concepto que se llama concatenar. Concatenar no es más que unir un texto con otro o un dato con otro. En este caso para Windows y para nuestro caso de los precios de helado, simplemente vamos a ponerle selle precio del helado. Pero para que no quede pegadito, vamos a ponerle un espacio y le vamos a poner que va a poner lo que es el precio, lo que diga STC lista de sabores, que en nuestro caso es esto, el precio del helado. Esto vamos a hacerle un poquito más grande para que quepa bien. Lo que vaya a concatenar o lo que vaya a unir, en este caso concatenar no es más que unir en programación. Bien, une el espacio y luego el precio del helado. Vamos a hacer control C a esto y vamos a ponerle exactamente lo mismo aquí. Vamos a borrar esto y vamos a ponerle el precio del helado. Ahora, el precio del helado aquí lo vamos a especificar. El primero dijimos que cuesta 15 en fresa. En vainilla el precio del helado ya no es 15, sino va a ser 20. Aquí el precio del helado ya no va a ser 20, sino va a ser 25. El precio del helado aquí no va a ser 25, sino va a ser 30. Y vamos a quitar esto también y vamos a quitar esto, porque esto ya es redundante. Control C. Vamos a ponerle acá que nos cambie la etiqueta. Y tenemos esas opciones y eso sería todo. Obviamente aquí también estamos manipulando la variable precio de helado, porque si entra en esta parte costará 15, si entra aquí 20 y así sucesivamente con las demás opciones. Vamos entonces a ver si ya funciona nuestro código. Corremos nuestra ventana, detenemos la que estaba anteriormente y vemos. Entonces en este caso el precio del helado es vainilla. De hecho, fíjense que aquí no se está actualizando lo que es el precio del helado, puesto que todavía no ha entrado al switch. Vamos a hacer también que esto se vaya modificando. Es más, como ya tenemos el precio aquí, yo creo que esto ya sería redundante, ¿no? Podríamos eliminarlo en un momento dado, pero vamos a dejarlo así y vamos a hacer algo mejor, que por ejemplo acá el precio del helado es 15. Vamos a quitar en esta parte, esto ya es redundante, el precio del helado, puesto que el precio del helado ya lo tenemos acá, y vamos a tener que quitar nuestro STC de acá, ¿no? Si se dan cuenta, de manera automática, cuando yo eliminé el control,
ya me está marcando un error Windef que nos dice que esto no es reconocible o no es accesible. Vamos a cambiar esto, vamos a borrar esto y vamos a borrar esto. La idea también es que en nuestros proyectos y en nuestros programas no haya tantos datos redundantes, que sea lo más claro posible para el usuario. Entonces acá tenemos, creo que con esto podemos ver claramente qué es lo que está pasando. Me pide elegir mi sabor en lo que es el proyecto. Yo elijo un sabor y en base al sabor que yo elegí, de manera automática e internamente se va a asignar el valor de lo que es el precio del helado y me va a comparar con el precio que tenemos acá, con el pago que nos está haciendo el cliente. Le damos correr, le da elegir sabor, vainilla, precio 20, le damos cobrar. Vamos con el F8, vamos paso a paso. El switch ahorita nos trae el número 2, que va a ser 2. Entonces, como eligió vainilla el usuario o el cliente, entonces el precio del helado es 20. Asigna el 20, podemos ver allá, aquí que ya lleva el 20 y nos dice si el pago, como es 0, no le pusimos un pago, es menor que el precio del helado, pues nos va a marcar el error y nos va a decir que el cliente no ha completado el pago. Entonces vamos a correrlo. Si nosotros no quisiéramos estar haciendo esto, de hecho yo creo que ya bastante hicimos ahorita con estar analizando paso a paso y creo que ya quedó clara la idea. Vamos a quitarle lo que es el punto de depuración para que nos corra directamente lo que es el programa. Entonces vamos a ponerle que elige chocolate. Entonces vamos a pensar que pagó con 50 pesos. Yo le doy cobrar y me dice que el cambio del cliente es 25. ¿Sí? 25 que cuesta 50 sería 25. Si yo le pongo que es de vainilla, aquí en el momento que yo estoy haciendo el cambio debería de borrar acá esto. Vamos a hacerlo eso también y así de paso vemos los eventos. Nos vamos en este caso a los eventos del control de opciones. Le damos clic, el código y en qué evento queremos que resetee o en este caso ponga en 0 el pago en este caso el pago del cliente, porque ya está eligiendo otro. Va a ser en el evento cuando cambie. Cada vez que se modifica le vamos a decir que EDT, cliente pago, es igual a 0. Tenemos esto, le damos correr nuestra ventana. Elegimos el sabor, vamos a elegir chocolate y vamos a decir que pagó con 100 pesos. Le damos cobrar y nos dice que el cambio del cliente es 75. Le damos aceptar y en este caso, al elegir otro sabor, nos resetea esta parte. Lo ideal aquí sería, y para llevar una congruencia con todo el proceso, sería que en el momento que cobremos, esto se resetee y se ubique la opción en la de fresa por default. Vamos a hacer eso. Nos vamos a cobrar y quiere decir que cuando nosotros terminemos, elijamos, asignemos el precio y pase por todo esto, al final, más bien sería antes de, aquí el error lo deja tal y como está porque tenemos que solicitarle más pago al cliente. Como se le va a solicitar más cosas al cliente, vamos a decirle un set focus, que es el que nos permite de enfocar el dato donde está el pago del cliente. Esto que estamos dándole ahorita es muy importante que ustedes hagan en todos sus proyectos, que le den la inteligencia suficiente para que sea muy práctico para el uso. ¿Cuál es la intención de poner este código acá? Un set focus es que se expone que si yo elijo un sabor, el cliente me paga y no alcanza para cubrir el pago del helado, entonces a la hora que le dé el cobrar me informa que no ha completado el pago y me regresa a esta parte. Eso sería la lógica que nosotros deberíamos de tener siempre en el diseño de nuestros proyectos. Esto se llama funcionalidad en este caso del proyecto que nosotros tengamos. Bien, entonces set focus, ya tenemos esto. Ahora, ¿qué pasa si el cliente paga con un costo mayor de lo del helado? Obviamente le vamos a dar un cambio y antes de regresar vamos a hacer que EDT, cliente pago, se vuelva a 0, o sea que resetee lo que pagó, porque estamos hablando que ya es otro cliente, y en radio sabores sea igual a 1, se regrese. Esto mismo nos va a servir cuando el cliente paga de manera completa. Si paga de manera completa, entonces EDT cliente la volvemos 0 para que quede listo para la siguiente venta y radio sabores queda como 1. Vamos a ver si esto ya funciona y creo que con esto terminamos y de hecho avanzamos mucho, yo creo, en la parte de los switch.
es darle realmente todo lo que estamos aprendiendo es para darle inteligencia a nuestros proyectos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, si yo elijo vainilla, cuesta 20. Si yo pago con 0, me dice el cliente no ha completado el pago y me regresa a esta parte perfectamente. Entonces yo tengo que poner acá que va a pagar en este caso con 50 pesos. Le doy cobrar, el cambio del cliente es 30 pesos, le entrego su cambio al cliente, le doy a aceptar. Me regresa en este caso a la opción por default, que es el sabor de fresa, y me resetea lo que es esto. Entonces está funcionando perfectamente. Le damos chocolate, le damos cobrar, el cliente no ha completado el pago, vamos a pensar que nos paga completo, le damos cobrar, el cambio del pago del helado está completo, le damos aceptar, nos regresa por default a fresa y nos resetea esto. Quedó perfecto y yo creo que muy bonito nuestro sistema. Obviamente ya en esto podríamos utilizar sencillamente una base de datos que espero que podamos verlo en este curso. Utilizamos una base de datos donde guardamos y además podemos mandar a imprimir nuestro ticket. Muy bien, quedó perfecto. Bien, para este video es todo. Deja por favor tus comentarios, danos un like si te gustó el video. Suscríbete y activa la campanita por favor para recibir las siguientes entregas. Muchas gracias.